Advierte el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, que los elementos policíacos de la entidad accionarán sus armas si delincuentes atacan trenes o dañan la vía ferroviaria. Anunció que se elevó a 5 millones de pesos la recompensa por Roberto de los Santos, alias El Bucanas, señalado de encabezar la agrupación criminal que descarrila y asalta trenes en aquella entidad. En Tamaulipas, al menos 4 bloqueos, persecuciones a balazos y un camión de obreros baleados, el saldo de una nueva jornada de violencia en la ciudad de Reynosa. La empresa Lala confirmó que suspendió temporalmente sus operaciones en el centro de distribución de Ciudad Mante debido a la inseguridad. Advierte el exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, que el crimen organizado y los altos niveles de violencia que prevalecen en nuestro país, sobre todo en el actual proceso electoral, son una amenaza a las instituciones democráticas y a la democracia en sí misma. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo, con Vianey Fernández. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos este 23 de mayo en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Quédese con nosotros, tendremos la información sobre violencia en Guadalajara, Tamaulipas, Guanajuato, Ciudad de México, en fin, este panorama de altos índices delictivos frente al próximo proceso electoral. Ya estamos listos en el 21.2, los saludo con mucho gusto, como saludo con mucho gusto también a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vianey? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Quédense que les tenemos lo más relevante de la información generada hasta el momento. Estamos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Lo invito a conocer lo que ya es noticia. Arrancamos con nuestro resumen informativo. El comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla, anunció que se reforzará la presencia de la Gendarmería entre los límites de Puebla y Veracruz para evitar el robo de mercancía en trenes. Anuncia el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, que se elevó a 5 millones de pesos la recompensa por Roberto de los Santos, alias El Bucanas, líder de la agrupación criminal que descarrila y asalta trenes en esa entidad. Del Bucanas, veníamos ofreciendo una recompensa de hasta un millón de pesos. El día de hoy hemos acordado subir la oferta de recompensa hasta 5 millones de pesos. Y presenta el senador Jesús Casillas del PRI una iniciativa para incluir los actos ilícitos contra trenes y las vías federales de comunicación en la Ley de Seguridad Nacional. De esta manera, ambas conductas quedarían tipificadas como amenazas a la seguridad nacional, junto con otros ilícitos como el terrorismo. En Tamaulipas, hombres armados trataron de detener la marcha de un autobús de transporte de personal de la empresa Panasonic, pero el chofer hizo caso omiso y aceleró, por lo que la unidad fue atacada a balazos. La agresión dejó 5 obreros heridos de bala y la unidad fue dejada por su operador en el Parque Industrial de Reynosa. Palo Blanco, se reportó que un camión de transporte de personal de maquiladoras quedó en medio de un tiroteo entre sujetos que viajaban en varias camionetas. Según la versión del conductor del transporte personal, iban en tránsito cuando al llegar a una esquina vio que varios sujetos se estaban disparando. Dijo que ante esa situación aceleró la velocidad y al pasar entre las camionetas quedó en medio del tiroteo. Varios pasajeros le gritaron que había lesionados. En total, una vez ya corroborado por autoridades ministeriales, se tiene registro de 10 lesionados, 2 de ellos graves y 3 que fueron dados de alta. El resto continuaban hasta el mediodía hospitalizados sin que sus lesiones se hubieran considerado como de gravedad.
De acuerdo a reportes preliminares, los grupos participantes en el tiroteo son los mismos que habrían tenido relación con un enfrentamiento ocurrido la noche de ayer en la colonia La Cañada, con el saldo de 4 muertos. Confirma la empresa Lala que suspendió temporalmente sus operaciones en el centro de distribución de Ciudad Mante, en el estado de Tamaulipas, debido a la inseguridad que vive la entidad. En Guanajuato, con el propósito de combatir el robo de combustible, fuerzas federales realizaron un operativo de revisión sorpresa a trabajadores de la refinería Antonio M. Amor, localizada en el municipio de Salamanca. En la Cámara de Diputados, el coordinador del PAN, Marco Cortés, consideró inaceptable e intolerable la situación de inseguridad que vive el país. El problema es la gravísima inseguridad que estamos padeciendo en México. Es preocupante el estado que guarda nuestro país en materia de seguridad. Y nosotros vemos que el gobierno federal simplemente no hace nada. El candidato presidencial de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, coincidió en que la inseguridad en el país ya es insostenible. Y aquí en Jalisco, primero fue el asunto de los estudiantes, candidatos, ahora ciudadanos inocentes. Esto ya no puede seguir así. Llegó el momento de decir ya basta. Los niveles de violencia son absolutamente insostenibles. Kofi Annan, exsecretario general de la ONU, advirtió que el crimen organizado y los altos niveles de violencia que prevalecen en México, sobre todo en el actual proceso electoral, son una amenaza a las instituciones democráticas y a la democracia en sí misma. Denuncian organizaciones civiles la compra y coacción del voto a través de programas sociales en todo el país. La partida de materiales y suministros, es decir, el dinero para alimentos, utensilios, materiales de construcción, combustibles, vestuario, ha aumentado en 38% en términos reales en el gasto ejercido de enero a marzo de 2018 respecto de 2017. Y como puede verse en la gráfica, comparando todos los eneros, marzos desde 1994, este es el año en el que más dinero en términos reales se está gastando en materiales y suministros, que justamente es una partida muy susceptible a convertirse en despensas, en convertirse en láminas, en varillas, en materiales que después terminan en los operativos de compra de voto. Las empresas Coppel y Aeroméxico rechazaron las acusaciones de Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que los dueños de esas compañías obligan a sus trabajadores a votar por Ricardo Anaya. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, defendió a Nestora Salgado, quien fue acusada de secuestro por el abanderado del PRI, José Antonio Meade. Sostuvo que Salgado, candidata plurinominal al Senado por Morena, fue calumniada por el aspirante del tricolor, hecho por el que Morena presentó ya una queja ante el INE. Y responde el candidato presidencial del PRI, Partido Verde Ecologista de México y PANAL, José Antonio Meade, que no se retractará de haber llamado secuestradora a Nestora Salgado. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, hizo un llamado a no emitir comentarios sobre la culpabilidad de Nestora Salgado sin argumentos legales. Elevar un exhorto para que toda persona, candidato o no candidato, candidata o no, porque también están en los gobiernos locales y municipales, cualquier persona, tenemos que partir del hecho de respetar la ley. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó un recurso de revisión que promovió el gobierno de Chihuahua contra la orden para que los casos de los priistas Alejandro Gutiérrez, Enrique Tarín y Gerardo Villegas sean conocidos por un juez federal en la Ciudad de México. Agreden bomberos de la Ciudad de México a reporteros durante una manifestación frente a la Asamblea Legislativa. Los diputados Leonel Luna y Raúl Flores del PRD condenaron estos hechos.
En el hospital Rubén Leñero de aquí de la Ciudad de México fue detenida una mujer de 37 años, quien al ser atendida por una amenaza de aborto, los médicos le encontraron cerca de 1 kilo de marihuana en la matriz. En el panorama internacional, los cuerpos de 2 argentinos, una mexicana y un saharaui español, que figuran entre las 111 víctimas del accidente aéreo ocurrido el viernes pasado en La Habana, Cuba, fueron identificados. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra los intentos de México y Canadá de renegociar el Tratado de Libre Comercio, al decir que tratar con sus 2 vecinos ha sido muy difícil. Sin embargo, advirtió que al final su país ganará. Revela el diario The Wall Street Journal que la administración del presidente Donald Trump estaría considerando un plan que impondría nuevas tarifas a los vehículos importados a Estados Unidos, esto por cuestiones de seguridad nacional. Y fallece a los 85 años Philip Roth, considerado uno de los gigantes de la literatura universal. El autor de Pastoral Americana, una de sus tantas obras maestras, murió en un hospital de Manhattan, en Nueva York, a causa de una insuficiencia cardíaca. Gracias por acompañarnos en La Ciudad y el Mundo. Mira, hay muchísima información, desafortunadamente, en materia de violencia. Se acaba de dar una conferencia de prensa en el estado de Jalisco sobre el atentado que sufrió hace 2 días el exfiscal de aquella entidad y ahora secretario de Trabajo, Luis Carlos Nájera. Henry Saldaña, corresponsal de la agencia Cuadratín en aquella entidad, nos tiene toda la información. Henry, muy buenas noches. Adelante con tu reporte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues bueno, más que una rueda de prensa fue un comunicado. Raúl Sánchez Jiménez, fiscal general de Jalisco, pues bueno, dio a conocer que la dependencia a su cargo pues ya tiene avances significativos en la investigación que se realiza tras el atentado que sufrió el secretario del Trabajo, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, el pasado lunes, que dejó como saldo 3 personas muertas, entre ellas un bebé de 8 meses. El fiscal general, Raúl Sánchez Jiménez, pues dijo que atribuyó el ataque a un supuesto grupo élite del cártel Jalisco Nueva Generación, quien buscaba venganza luego del trabajo de limpia que hizo el actual secretario del Trabajo, Luis Carlos Nájera, cuando estaba al frente de la Fiscalía General del Estado en un cargo que renunció en el 2015 tras otros narcobloqueos en diferentes puntos de Jalisco. El actual pues encargado de la seguridad del estado de Jalisco pues mencionó que son 7 los detenidos, ya no son 5. Hay que recordar que uno de estos detenidos pues falleció precisamente horas después de haber sido capturado en un hospital civil debido a que le dio un paro cardíaco. Pero bueno, algo pues todavía misterioso sobre esta muerte. Señala que son 7 los detenidos y que pues continúan con la investigación. No se puede dar muchos detalles debido a que pues la investigación, la indagatoria está en curso. Poca fue la información que nos brindó y de los pues bueno, las personas fallecidas que nada tenía que ver, pues solo se limitó a decir que lamentaba los hechos. Es la información. Claro, Henry Saldaña, por esto que tú mencionas, fue prácticamente un comunicado y no una conferencia de prensa. Supongo que no dieron paso a preguntas sobre estos señalamientos de presuntas ligas con el crimen organizado del propio Luis Carlos Nájera. Efectivamente, hay que pues entender de que la indagatoria está en curso y podría afectar precisamente esta investigación. Hay muchas preguntas en el aire, entre ellas pues lo mencionado por el mismo fiscal general, momentos después de haber recibido este atentado, donde señaló que pues conocía a estas personas que ingresaron al restaurante, que las reconoció como integrantes del crimen organizado. Eso es una de las interrogantes, pues ¿quiénes serían los que estuvieran dentro de este restaurante y que desató este enfrentamiento, dejando pues todo este saldo de un lunes violento?
Claro, Henry, por último, ¿qué se ha sabido? El gobierno del estado ya ofreció apoyo a la familia de este bebé que murió en medio de los narcobloqueos que se registraron pues el pasado lunes en Jalisco. Ellos se han limitado a mencionar de que pues tienen todo el apoyo por parte del gobierno del estado. Recordar que solamente hubo un Twitter de parte del gobernador, claro, señalando que lamentaba la muerte de Tadeo, este bebé de 8 meses, y que, pues bueno, de la otra persona que murió en el fuego cruzado por una bala perdida, que hasta estos momentos no sabemos si fue de los agresores o de los mismos policías, pero bueno, de él no se ha pronunciado ni un solo tuit. Lamentable, Henry Saldaña, lo que están viviendo ustedes los jaliscienses, pero también pues la falta de empatía por parte de las autoridades y esta información que corre a cuentagotas. Muchísimas gracias y vamos a estar al pendiente. Hasta luego, muy buena tarde, buena noche ya. Muy buena noche. Nosotros vamos a una pausa y continuamos con más, no se vayan.